Dios nos bendiga en este nuevo día. Vamos a dar comienzo a este tiempo con la palabra del Señor y vamos a hablar hoy de la condenación. Amén. Y especialmente de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Eso lo vamos a hacer en Romanos capítulo 8, versículo 1. Pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos a hablar de tu presencia. Dándote gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de haber sido, Señor, liberados, Señor, de toda condenación, Señor, que pesaba sobre nosotros, Señor, a través de Cristo Jesús, de su sacrificio, Padre. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Te queremos, Señor, pedir, Señor, por aquellos, Señor, que aún, Señor, no han sido libertados, Señor, de toda condenación, oh Padre Santo, Señor, porque no han dado el paso de fe, Señor, para que puedan, Señor, aceptar a Jesucristo, Señor, y ser salvos, Padre, de la condenación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, y lo leemos con la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ninguna condenación. Ahora pues. Luego continúa el versículo diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta parte del versículo ha sido añadida. Amén. En realidad pertenece al versículo 4 de este mismo capítulo 8, al final, que dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No altera el texto, no es una añadidura que altere el texto, ¿vale? Pero no corresponde al versículo 1 de este capítulo 8. Pero ahora Pablo hace una declaración del gran privilegio que tenemos los hijos e hijas de Dios. Dice, ninguna condenación. Pero cuando él dice, ahora pues, él viene conectando con lo que viene hablando anteriormente en el capítulo 7. Recordemos, hermano, que la Biblia antes no estaba dividida por capítulos y versículos, sino que era una epístola completa, era una carta, ¿no? Y en el capítulo 7, versículo 24, después de que viene hablando, ¿no?, de la ley de Dios y la ley del pecado, Pablo dice, miserable de mí. Hace una declaración, una queja, un gemir, siendo miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él entendía, ¿no?, la ley de Dios y el pecado, la ley del pecado. Y luego dice el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién me librará? Pues Jesucristo. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Porque esta carne es mala, siempre se inclina a lo malo. Pablo pudo entender esto. Pero lo maravilloso de esto es que él empieza diciendo, dice, ahora pues, es ahora pues por consiguiente, por lo que le vengo diciendo. Dice, ninguna condenación. Aquí es ninguna, refiriéndose a que no quedó nada de lo que la ley del pecado imponía sobre nosotros. Es decir, no hay nada más que expiar. Jesucristo hizo la obra completa. Amén. Ahora pues ninguna condenación, ningún castigo que demandaba la ley del pecado, ahora ya había quedado satisfecha por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí es la pregunta, ¿estamos en Cristo Jesús? Si estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Tenemos el enorme privilegio de que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron clavados en la cruz del Calvario. Fueron expuestos. Toda acta, todo decreto que nos era contrario, Jesucristo la exhibió públicamente en la cruz por nosotros. Y no hay ninguna condenación. No hay nada de lo que el diablo nos pueda acusar. Jesucristo pagó por todo. Claro que nosotros entendemos la ley del pecado y la ley de Dios. Y queremos andar conforme a la ley de Dios, no conforme al pecado, la ley del pecado. Amén. Y dice el versículo 2, del 2 al 4, después explicando, ¿no?, esta victoria que Jesucristo obtuvo por nosotros en la cruz del Calvario.
Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida que está en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, tenemos ya la vida eterna. Qué maravilloso. Y se nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Qué maravilloso. Qué precioso es poder entender esa obra maravillosa que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él nos da vida eterna. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley no podía salvar, por cuanto era débil por la carne. La ley era buena, era perfecta, es agradable, es perfecta, pero que convierte al alma, pero no tiene el poder para salvarnos. ¿Por qué? Porque la carne es pecaminosa y la ley se dio para evidenciar el pecado que estaba en nosotros. Dice que era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, llevó su cuerpo a la cruz del Calvario y condenó al pecado en su cuerpo, sus pecados y los míos. Pero para eso tenemos que acercarnos. Ahora bien, ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Si no estás en Cristo Jesús, no. La gente piensa, no, es que no, sí, yo soy hijo de Dios. No, es que yo hice una oración de fe. Eso no te hace un hijo de Dios. Una religión no te hace un hijo de Dios. Muchos creen, no, es que todos somos hijos de Dios. Dios es el mismo para todos. A ver, Dios nos creó a todos. Dios es el creador del universo, de este mundo, de nosotros. Él nos creó. Somos sus criaturas. Pero hijo de Dios es aquel, según Juan, capítulo 1, versículo 11-12, que a los que creyeron en su nombre, los que le recibieron, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. No de voluntad de carne ni de hombre, sino de voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Amén. Hay que aceptar a Jesucristo. Hay que vivir y guardar sus mandamientos. Hay que ir delante de Él en arrepentimiento, creyendo en Él con fe. Amén. Entonces eso le hace un hijo o una hija de Dios. Entonces ahí califica. ¿Y qué va a pasar? Su vida va a ser transformada. Ya no va a andar como antes andaba, ya no va a hacer lo que antes hacía, ya no va a hablar como antes hablaba. Va a haber un cambio, una transformación en su interior. ¿Amén? Por la palabra de Jesucristo, por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios que está ahora en nosotros. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que no andamos. Ya no andamos, ya ahora hay un cambio, hay una transformación. Ahora es la pregunta, ¿está en Cristo Jesús? ¿Le pertenece a Cristo Jesús? ¿Verdaderamente le pertenece a Cristo Jesús? La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. ¿Cómo sé si soy un hijo o una hija de Dios verdaderamente y no me estoy dejando engañar por una religión, por hombres, por otras personas que han predicado, ¿no? O que nos han enseñado algo? Pero ¿cómo yo sé si en realidad yo estoy en Cristo Jesús y que no hay ninguna condenación que pese sobre mí? Nuestro pastor en nuestra iglesia dice, mira, léase primera de Juan todas las veces que sea necesario hasta que usted entienda, porque en esa epístola ahí se deja bien claro, ¿no? Si usted le pertenece a Dios o no. Toda la Biblia nos sirve, ¿no? Pero ahí hay muchas evidencias, ¿no? Muchas pautas que nos enseñan a nosotros si hemos nacido o no, si somos de Dios o no. Y una de ellas es si ama a Dios, pues sobre todas las cosas. Si ama a su hermano. Porque dice que ama a Dios, ama también a su hermano. Y que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano, a quien vemos cuando a Dios no lo vemos. ¿Amén? Entonces la cuestión es poder responder, no hay ninguna condenación que pese sobre mí. Ya Cristo lo pagó. Ahora, tengo que estar en Cristo Jesús. Amén. Si usted no está en Cristo, hoy es un buen día, es un buen momento para
arrepentirse de todo corazón y pedirle a Dios que lo ayude, que le perdone, que le permita conocerlo y vivir conforme a su voluntad. Amén. Dios está interesado en que usted dé ese paso de fe. Pero hay que acercarse en plena certidumbre de fe, arrepentido de corazón, porque fuimos vendidos al pecado, todos somos pecadores. Hay una ley del pecado que pesa sobre cada persona que nace en este mundo. Pero la ley de vida en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús, ya no tenemos nada, ya no debemos nada a Dios, amén, porque Cristo lo pagó absolutamente todo. Si ese es su caso, arrepiéntese, busque a Dios, busque una iglesia donde congregarse y que Dios le bendiga. Amén.